Hola mi gente de YouTube, tengan todos ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches a la hora que nos estén viendo. En esta oportunidad, yo, el estudiante Hamber Yosimar, voy a resolver un ejercicio de dinámica de un sistema de partículas. El ejercicio nos dice, imaginemos que en una zona de pruebas de una compañía de armamento se está llevando a cabo un experimento con un proyectil. El proyectil se dispara con una velocidad inicial de 200 metros por segundo y un ángulo de elevación de 30 grados. Cuando el proyectil alcanza el punto más alto, explota y se divide en dos fragmentos iguales. Uno de ellos cae verticalmente. Y nos piden calcular a qué distancia del punto de lanzamiento caerá el segundo fragmento si sale disparado horizontalmente. Muy bien, para resolver el ejercicio vamos primero a ponernos en contexto, ya que nos dice que se va a lanzar un proyectil con cierta inclinación, o sea, es necesario descomponer esa velocidad con la que el cual va a salir el proyectil, tanto en el eje horizontal y en el eje vertical, o sea, en las coordenadas y en las abscisas. Lo primero que haremos para desarrollar el ejercicio es poner los datos que se nos proponen. Como datos tenemos a la velocidad, ¿no? Nos dice que la velocidad inicial es de 200 metros por segundo. También tenemos el ángulo de inclinación, que le llamaré un ángulo θ, como vemos en la gráfica, que es de 30 grados, ¿no? Nos dice que es de 30 grados. Muy bien, una vez que hemos ya encontrado cuáles son los datos que tenemos y que nos propone el ejercicio, lo que vamos a hacer es un análisis de la gráfica. El ejercicio nos da el inciso de forma verbal, y lo que he hecho es graficar de esta forma, ya que nos dice que en una compañía el proyectil va a ser lanzado, ¿no? Se lanza. Si suponemos que no se da la explosión, lo que va a suceder es que el proyectil va a seguir la línea negra que vemos en la gráfica, toda la línea negra hasta este punto. Pero como nos dice que va a explotar en dos fragmentos iguales, entonces va a seguir la línea punteada que tenemos, en este caso esta, ¿no? En donde se va a dividir en este fragmento en dos masas iguales. Llamémosle al primer fragmento de masa 1, en el cual va a salir haciendo un movimiento parabólico hasta este punto, y llamémosle al otro fragmento un fragmento de masa 2 que va a caer como en caída libre, ¿no? O sea, va a llegar hasta este punto, tal como se muestra en la gráfica. Hemos puesto dos posiciones, la cual la posición x1 va a ser hasta donde cae el segundo fragmento, o sea, el de masa 2, y x1 más x2 sería la distancia donde cae el segundo fragmento. El primer fragmento de masa 1. Entonces a nosotros lo que nos piden calcular es cuál es, en este caso, toda esta distancia, ¿no? Nos dicen calcular a qué distancia del punto de lanzamiento caerá el segundo fragmento si sale disparado horizontalmente. Entonces a nosotros nos piden calcular toda esta distancia. Primero lo que haremos es descomponer a este ángulo que tenemos en esta parte, en sus eje X. En el eje X la descomposición sería, si le llamamos a esta una velocidad inicial, entonces en el eje X sería la velocidad inicial por el coseno de θ, y en el eje Y sería la velocidad inicial por el seno de θ, sabiendo que la velocidad inicial en el eje X y esta la velocidad inicial en el eje Y. Entonces de esa forma hemos descompuesto, y vamos a proceder ahora a hacer un análisis. Si nos damos cuenta, lo que va a suceder en este caso es que si suponemos que el proyectil no explota, va a tener un centro de masa que sería en esa parte, ¿no? Pero como sucedió la explosión, ambos proyectiles también van a tener un centro de masa. Esto quiere decir que el movimiento no mira al centro de masa. Es por ello que ambos de forma normal tendrán su centro de masa. Ahora, como dato, vamos a poner de que la masa 1 es igual a la masa 2, y a ello le vamos a llamar una masa m.
¿Por qué agregamos esto? Ya que nos dice que el proyectil se va a dividir en dos fragmentos iguales. Entonces la masa 1 va a ser igual a la masa 2 y ello vamos a ponerle una masa m. Muy bien, ahora lo que nos vamos a dar cuenta es que la posición del centro de masa, nos damos cuenta que la posición del centro de masa de ambas partículas, de ambos fragmentos o partículas también, de ambos, o sea de M1, de la masa 1 y de la masa 2, va a ser igual a la posición del tiro parabólico, por el análisis que hicimos. Los centros de masa, ambos van a tener un centro de masa y donde el centro de masa van a ser iguales. Muy bien, una vez que hemos analizado ello, nos vamos a dar cuenta también de que la cantidad de movimiento lineal en X, la cantidad de movimiento lineal inicial va a ser igual a la cantidad de movimiento final en X, Y esto debido a que, si bien es cierto, para que la cantidad de movimiento se conserve, esto quiere decir que tanto las fuerzas internas como externas deben dar cero. Pero si analizamos, en el eje Y está interactuando una fuerza, la cual esta fuerza que se está interactuando ahí es aquella que es la masa por la gravedad, o sea, la fuerza del peso, que se da en la dirección menos J, debido a que es de forma negativa, ya que se encuentra hacia abajo. Entonces, por ello, podemos decir que como se encuentran y ambos fragmentos tienen un peso, en el eje Y tal vez no podemos decir de que se va a conservar la energía, pero sí podemos afirmar en el eje X. Es por eso que ponemos la cantidad de movimiento lineal en el eje X, tanto inicial, va a ser igual a la cantidad de movimiento lineal en el eje X final. Entonces, a esto lo llamamos la cantidad de movimiento lineal. Una vez que hemos analizado eso, vamos a analizar el fenómeno, En este caso, a nosotros nos dicen que el proyectil es lanzado con una velocidad inicial en X, en el cual este proyectil explota y se va a dividir en dos fragmentos. El fragmento de masa 1 va a tener una velocidad inicial en Y igual a 0, ya que nos dice la condición del ejercicio. Eso debemos de tener en cuenta para poder ahora reemplazar en la fórmula de cantidad de movimiento lineal. Entonces vamos a reemplazar y sería que la cantidad de movimiento lineal está dado por M mayúscula. ¿Quién es M mayúscula? M mayúscula va a ser la masa inicial, o sea, cuando todavía se da la explosión. Le hemos llamado M mayúscula multiplicado por la velocidad inicial. Esto va a ser igual en X, Esto va a ser igual a la cantidad de movimiento final, Pero nos damos cuenta que la cantidad de movimiento final ya va a haber dos partículas. Entonces sería una masa 1 por la velocidad 1. En este caso lo vamos a llamar en el eje X, Porque se está dando en el eje X más la masa 2 por la velocidad 2 en el eje X de igual forma. Entonces, como hemos mencionado anteriormente, como lo mencionamos, como la masa 1 tiene una velocidad inicial igual a 0, entonces lo vamos a anular. De tal forma que nos quedaría que la masa por la velocidad inicial en el eje X va a estar dado por la masa 2 por la velocidad 2 en X. Ahora a M lo podemos dejar en función
de 2 veces m2, debido a que m va a ser cuando la partícula aún no explosiona. O sea, como son iguales, nos damos cuenta que la suma de m va a ser igual, en este caso también, que también puede ser igual a 2 veces la masa 1, ¿no? Debido a que son iguales. Pero por conveniencia, como tenemos una masa 2, lo vamos a reemplazar en esta igualdad de la masa m, va a ser igual a 2 veces m2. Entonces sería 2 veces m2 por la velocidad inicial en x es igual a la masa 2 por la velocidad 2 en x. Entonces vamos a simplificar y nos quedaría que 2 veces la velocidad inicial en x va a estar dado por la velocidad 2 en el eje x. Esa sería nuestra primera conclusión del ejercicio y le vamos a llamar una ecuación 1. Una ecuación 1. Para continuar con el desarrollo, lo que haré ahora es, tenemos acá dos gráficas en la cual este va a representar el primer movimiento, el movimiento de la primera partícula, o mejor dicho, el movimiento de aquella partícula que hace un movimiento de caída libre, o sea, de aquella partícula que tiene una masa 2. Le vamos a llamar a toda esta distancia un recorrido R. Entonces, como todo es R, entonces en el centro sería R medios. Y eso sería lo que va a suceder en cuanto a las posiciones de la partícula de masa 2. Pero ¿qué sucede con las posiciones de la partícula de masa 1? Como él va a seguir, en este caso, hasta por esta parte, vamos a llamar hasta acá, sabemos que es x1, ¿no? Por la gráfica que tenemos. Y todo esto sería, pues, hasta acá sería la posición 2. Una posición 2. Una posición 2. Que se está dando hasta este punto, debido a que este sale con un movimiento parabólico. Entonces, este sería el análisis de las posiciones de estas partículas. Ahora lo que vamos a hacer es hacer una igualdad, ¿no? Sacar una igualdad de ello. Y para ello yo voy a borrar esto para tener espacio. Entonces, esto fue el análisis y tenemos un resultado que nos salió que por esta parte 2 veces la velocidad inicial en x va a ser igual a la velocidad 2 en x. Entonces vamos a eliminar esta parte. Entonces el recorrido que se está dando, este recorrido va a estar dado por la posición 1 multiplicado por la masa 1 más una posición 2 multiplicado por la masa 2 sobre la suma de masas, o sea, la masa 1 más la masa 2. Esa sería una de las ecuaciones que vamos a utilizar para apoyarse a resolver el ejercicio. Y vamos a utilizar también una ecuación física, la cual nos dice la diferencia de posiciones. La diferencia de posiciones va a estar dado por la velocidad inicial en el eje Y por el tiempo menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Esta sería la ecuación que vamos a utilizar en el movimiento de caída libre. Es por ello que sería la velocidad inicial en el eje Y. Entonces, para hacer un análisis, ¿cuál sería la posición inicial en este caso, del proyectil en este punto, ¿no? Y para ello, para poder nosotros reemplazar acá, debemos de poner un sistema de referencia o un punto de referencia, en el cual será justamente en la base. Entonces, la posición final y la posición inicial nos damos cuenta que se encuentran en la misma línea, ¿no? Es por ello que lo vamos a simplificar. Entonces, de esta forma nos sale que la velocidad inicial, de forma escalaria,
en el eje Y multiplicado por el tiempo va a estar dado por 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado, donde vamos a simplificar un t y nos quedaría que la velocidad inicial en Y va a ser igual a 1/2 de la gravedad por el tiempo. Vamos a despejar t, entonces el tiempo va a estar dado por 2 veces la velocidad inicial en el eje Y sobre la gravedad. Entonces ya tenemos el tiempo expresada de esta forma. Ahora sí, lo que vamos a hacer es, apoyándonos del recorrido que hemos agregado, vamos a reemplazar las ecuaciones. A este le vamos a llamar una ecuación 2. Voy a eliminar estas gráficas debido a que ya se hizo el análisis en esta parte. Y vamos a reemplazar en la ecuación del recorrido. Entonces, el recorrido va a estar dado por la posición 1, en el cual también puede ser expresado como, en este caso, R medios, ¿no? Sería R medios por la masa debido a que la masa 1 es igual a la masa 2 es igual a la masa por la masa más la posición 2, la cual es lo que queremos hallar. Ya lo vamos a hacer de forma escalar por la masa 2, que también es la masa m, ¿no? Por la igualdad que m1 es igual a m2 y es igual a m. Y esto dividido entre m1 por más m2, ¿no? Entonces m1 y m2 va a pasar a multiplicar a r, en el cual como m1 es igual a m2 sería 2 veces m. Entonces vamos a simplificar las masas y nos quedaría 2 veces r es igual a r medios más x2, donde x2 va a estar dado por 2r menos r medios. De esta forma, x2 sería 2 por 2, 4, menos 1, 3, 3r medios. Muy bien, ahora sí lo que vamos a hacer es utilizar la forma del la ecuación del MRU, utilizar la ecuación del MRU para el movimiento horizontal, para el eje, en el eje X. Entonces, ya hemos hallado dos ecuaciones. Esta sería otra ecuación, llamémosle una ecuación 3, que lo vamos a escribir por esta parte. Entonces nos quedaría la ecuación 2, que es el tiempo, que está dado por 2 veces la velocidad inicial en el eje Y sobre la gravedad. Y la otra ecuación que nos dio es que x2 va a estar dado por 3 medios de r. Ya hemos analizado en el eje vertical, o sea en el movimiento de caída libre. Ahora nos faltaría analizar en el eje horizontal, en el movimiento rectilíneo uniforme. Para ello vamos a utilizar la fórmula que nos dice que la posición final va a estar dado por la velocidad inicial en el eje X por el tiempo. Pero la posición final respecto a nuestro sistema de referencia sería todo, ¿no? O sea, x2. Entonces vamos a reemplazar, sería x2 va a estar dado por la velocidad inicial en el eje X, velocidad inicial en el eje X por el tiempo. Pero el tiempo ya le hemos hallado que sería 2 veces la velocidad inicial en el eje Y sobre la gravedad. Entonces vamos a reemplazar 2 veces la velocidad inicial en el eje X. En el eje X, como hemos hecho la descomposición, sería la velocidad inicial por el coseno de θ, multiplicado por 2 veces la velocidad inicial por el seno de θ. Eso es debido a que hemos hecho la descomposición en el eje X y en el eje Y. Simplemente estamos reemplazando y esto dividido entre la gravedad. En este punto vamos a hacer un paréntesis, ya que debemos de tener en cuenta que el seno doble de un ángulo, el seno doble de un ángulo va a estar dado por 2 veces el seno
por el coseno. Y es lo que tenemos, ¿no? 2 veces el seno por el coseno. Entonces vamos a reemplazar y nos quedaría la posición 2 va a estar dado por la velocidad inicial al cuadrado, ya que tenemos 2 veces la velocidad inicial, multiplicado por 2 veces el seno del ángulo debido al seno doble, dividido entre la gravedad. Entonces vamos a reemplazar, simplemente ahora vamos a reemplazar aquellos datos que tenemos en el ejercicio. Entonces sería la velocidad inicial al cuadrado, sabiendo que la velocidad inicial es de 200, entonces sería 200 al cuadrado por 2 veces, acá sería el seno doble, ¿no? Acá sería el seno doble, acá no estamos confundiendo, sería el seno doble. Acá sería por el seno de 2 θ, sabiendo que θ vale 30, entonces el seno doble sería el seno de 60 grados. Y ello dividido entre la gravedad, que es 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces, si nosotros sacamos eso en la calculadora, nos da un tanto de 5196.152 metros. Por esta parte lo pondré la respuesta con el fin de que se visualice mejor. Entonces la posición 2 va a estar dado en una cantidad de 5100